Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar un poquitito también sobre el tema que abordamos cuando hicimos una conversación en directo con ustedes, una transmisión en directo sobre el tiempo. Y obviamente que aquí tengo que responder algunas inquietudes que me han planteado en torno a la posibilidad de un viaje en el tiempo. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que ustedes compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café con sus amistades. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube. En Facebook es Néstor Armando Alzate TV 2021. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Y recuerden que mi canal oficial es Néstor Armando Alzate y Lógico. Así pues que los invito para que se suscriban. Pues bien, recordarán ustedes que en esta transmisión en directo que hicimos, estuvimos hablando y que de una u otra forma llegábamos a la conclusión de que el tiempo no existía, sino que es una creación nuestra. Y que el tiempo entendido como tal es una sucesión de acontecimientos uno tras otro, tras otro, tras otro. Y poníamos el ejemplo de cómo sería de vacío la vida si no hubiese acciones que se sucedieran unas a otras, sino que estuviera de una manera lineal. Yo me lo imaginaba ese tiempo entonces como cuando ves un electrocardiograma, que ves los picos, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, y en el momento en que fallece el individuo pasa una línea recta. Imagínense ustedes que el tiempo fuera así, una línea recta, sin que hubiese ocurrido nada. Sería tiempo, o sería que una inanidad, pues, no sé, estaríamos en nada, como una especie de limbo, de vacío, pienso yo. Por lo tanto, todos esos acontecimientos, y también lo planteábamos de esa manera, remitiéndonos a algunos estudiosos a los que leímos para poder hacer ese espacio, ese episodio. Y particularmente yo citaba a Andrew Thomas con su libro La barrera del tiempo, un libro supremamente interesante que yo se lo recomiendo. No sé si se pueda conseguir en el mercado, pero bueno, vale la pena buscarlo entre los libros viejeros, que yo creo que van a encontrar unas cosas supremamente interesantes en este libro. Y entonces, de acuerdo con eso, y él remitiéndose a muchos otros autores que han estudiado el fenómeno del tiempo y lo han estudiado a lo largo de toda la historia. ¿Quién no ha hablado sobre el tiempo? ¿Quién no ha escrito sobre el tiempo? Y entonces algunos afirman que simplemente los acontecimientos están ahí, quedan los acontecimientos. Y quedan estáticos como si fueran en una película que contiene todas las imágenes, pero que se pueden activar de determinada manera cuando miramos hacia atrás. Cualquiera diría, bueno, ¿y entonces hacia el futuro qué? El futuro que de hecho no existe, sino que es simplemente el presente, un continuum. Vamos en un presente permanente. En ese presente se construyen todas esas imágenes que quedan fijadas ahí en el tiempo. En lo que podríamos llamar una película del tiempo, quedan ahí fijadas. Y probablemente por el tono emocional, es decir, por lo que podría significar desde la perspectiva de las emociones del individuo, la angustia, el dolor, el miedo, la incertidumbre, pueden quedar impresas como si fuera una especie de película, como un papel transparente, por decirlo de alguna manera, que queda impregnada en las paredes, queda pegada, fijada a todo el escenario en el que se han desarrollado los acontecimientos. Y esa misma energía es la que está permanentemente ahí y que puede inducir a que alguna persona en un momento dado pueda recuperar esa imagen, volverla a ver, sentirla y vivirla. Y en ese orden de ideas, les voy a contar una historia que ya en muchas oportunidades la he contado, pero que yo creo que si pensamos en un viaje en el tiempo, así físicamente, que podamos decir que en efecto fue un viaje en el tiempo y que estuvieron en una época remota,
yo creo que es esa aventura que les voy a contar. Y obviamente que hay elementos nuevos también para agregarle. Y se trata de la historia de dos maestras inglesas, ambas una rectora del colegio St. Hugh en Oxford y la otra era académica de otra escuela y se fue a trabajar a esta. Ambas muy preparadas, ambas doctoras en distintas áreas. Una de ellas inclusive especialista en historia. La una se llamaba Anne Moberly y la otra Elaine Jourdain, pues. La Jourdain era un poco más joven que la otra. Y por cualquier circunstancia tuvieron que viajar a París o fueron en plan de vacaciones. En todo caso, estaban en París. Y el 10 de agosto de 1901, después de terminar unas labores académicas, se fueron a visitar a Versalles. Yo creo que quien vaya a París y no visite la Torre Eiffel, Versalles y el Louvre, creo que no estuvo en París. Pues ellas dos se fueron allá a Versalles y en efecto entraron todo muy normal. Salieron del Palacio de Versalles a explorar todo el contorno y tomaron hacia la derecha y empezaron a caminar hacia donde, de acuerdo con los mapas que tenían y las informaciones que tenían, estaba el famosísimo Petit Trianon. El Petit Trianon era como una especie de palacete en el que se refugiaba María Antonieta particularmente, pues hubo otros que se habían refugiado allí, pero particularmente para María Antonieta era quizás el sitio más grato para ella en esa vida de Versalles con su marido Luis XVI. Pues este par de maestras, cuando empezaron a caminar hacia la derecha, se fueron metiendo por un sendero y de pronto en ese sendero iban caminando y fueron perdiendo, no se sabe si un sentido de la realidad o qué, aunque ellas supremamente conscientes, como si estuviéramos haciendo un tour como cualquier turista. De pronto vieron que había como un carruaje tirado, un carruaje de labranza, ahí tirado. Les llamó la atención. Siguieron caminando y encontraron una especie de casa ya muy vieja y semicaída, pues como una especie de rancho o de choza. Y resulta que ahí había una escena muy particular y era que había una mujer adulta y una niña. La mujer adulta descendía de la casa por unas escalas y la niña estaba parada al pie de las escalas, al principio de las escalas. Lo interesante de todo esto es que la señora venía con un cántaro y tenía el cántaro en la posición de entregárselo a la niña y la niña, más pequeña, estaba levantando los brazos para recibirla. Pero ambas, y de acuerdo con lo que describieron posteriormente ellas, era como si estuvieran detenidas en esa acción, como cuando uno le pone la pausa a una película, se quedaron así. La niña estaba con los brazos extendidos hacia arriba y ella en actitud de entregarle el cántaro a ella. Bueno, ellas siguieron caminando normalmente, vieron la escena y siguieron caminando. Un poco más adelante le salieron al paso dos individuos con una casaca verde, evidentemente uniforme militar, y un tricornio, pues el sombrero de 3 puntas que usaban en aquella época. Y entonces ellas les preguntaron que dónde era el Petit Trianon, y ellos casi que de mala gana señalaron, aunque fuera como con la cara, con la expresión, como sigan en esa dirección o en línea recta. Siguieron ellas y más adelante se encontraron un kiosco que ellas decían que era muy antiguo, muy hermoso, pero era antiguo, era consonante con las edificaciones y con lo que tenía pues toda la estructura del Palacio de Versalles. Y en las escalas de ese kiosco estaba un individuo sentado con una de capa verde y de un sombrero también con pluma, pero de aspecto repugnante porque tenía la cara picada de viruela. Tenía pues las secuelas de la viruela y aparte de eso una expresión entre
entre feroz y diría violenta. Bueno, si decimos feroz podríamos asimilar que introduce ahí también o se incluye ahí la violencia. Bueno, en fin, el tipo las miró muy feo, ellas siguieron. Y más adelante, entonces, se encontraron con un muchacho que tenía una librea antiquísima y que cuando ellas le preguntaron por el Petiziano, él les dijo, ved la casa, ved a la casa. Ellas siguieron caminando en ese sentido y vieron en el fondo una especie de palacete, o más bien una casa antigua, con una terraza al frente que iba de punta a punta de la casa. Y ellas trataron de ingresar, pero les salió al paso un individuo que tajantemente las miró feo y no las dejó entrar. Entonces ellas continuaron y encontraron en el césped, casi que junto a la casa, a una señora con una especie de, diríamoslo, de pergamino como para pintar, con algunas, plumas y cosas por el estilo para colorear o pintar ese pergamino. La mujer levantó la vista, era una mujer de mediana edad, que evidentemente era hermosa, aunque se le veía pues el paso de los años, pero era una mujer evidentemente hermosa. Tenía un corpiño verde, una falda muy ancha que la hacía ver muy esponjada. Levantó la vista, las miró, le sonrió y ella continuó pintando. Continuó pintando como si nada. Ellas entonces continuaron y trataron de ingresar otra vez a esa otra parte porque había una habitación muy bonita y el tipo salió y las detuvo tajantemente. Entonces, cuando ellas sintieron la agresividad de él, simplemente cambiaron de dirección y se fueron hacia otro lado, caminando hacia el otro lado. Ellas tuvieron la noción de devolverse y encontraron que había un puentecito sobre un barranco, pero junto al puente había como una especie de cascada sobre piedras verdes y estaba manando agua y demás. Pues ellas siguieron y de pronto, de buenas a primeras, se encontraron con un montón de personas que eran turistas comunes y corrientes. Pero ellas tenían como una sensación opresiva de todo lo que había ocurrido, pero no podían explicar qué era lo que pasaba. Mucho más si se tiene en cuenta que todo lo que vieron era perteneciente a otra época. No tenía nada que ver con ese 10 de agosto de 1901, que fue el día en que ellas hicieron todo este recorrido. La cuestión, entonces, es que ellas se quedaron como perplejas y anonadadas y desconcertadas. ¿Qué pasó aquí? Porque al salir, después de cruzar el puente y ver todo esto y de encontrarse a la señora, todo esto que les he descrito, resulta que llegaron y ya era como un paisaje mucho más vivaz. Y turistas comunes y corrientes de la época de 1901 que estaban conversando animadamente y que obviamente estaban haciendo un recorrido guiados por una persona experta en el conocimiento de todo Versalles. Pues ellas regresaron al hotel y entre calladas y taciturnas, como más bien intrigadas, decían, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues imagínense ustedes que dijeron, escribe lo que viste y yo escribo lo que yo vi. Y empezaron a escribir aparte cada una. Y luego cotejaron las versiones de las dos. En algunas escenas, por ejemplo, Anne Moberly había visto el carruaje tirado, pero Jourdain no lo había visto. En la escena donde está la niña con la señora a la que le va a recibir el cántaro, fue vista por Jourdain, pero no por Moberly. Dos o tres cosas así. Pero
en lo que sí estaban unificadas era en el hecho de que esa atmósfera irreal, y a pesar de que no habían visto el carruaje, pero ni la otra había visto la niña en actitud de recibir el cántaro. Sí, por ejemplo, una de ellas vio la casa, probablemente no reparó en la niña ni en la señora y siguió derecho, como probablemente la otra no reparó en el carruaje y siguieron derecho. Cuando empezaron a reconstruirlo todo, pues entonces llegó un momento en que coincidieron, por ejemplo, en que la escena en la que la niña está recibiendo o está en actitud de recibir el cántaro era absolutamente estática, como paralizadas las dos. Cuando llegaron a donde estaba el individuo de capa verde y de sombrero de pluma, ambas vieron el aspecto repugnante del individuo y la mirada torva que él tenía. Ambas vieron a la señora. A ambas le sonrió la señora. Ambas fueron detenidas abruptamente por el portero que no las quiso dejar pasar. Ambas vieron al muchacho que les dijo, vayan a la casa pues, a la casa. Y dijeron, esto es muy extraño. Pero avanzaron más y entendieron que aquella atmósfera era supremamente irreal. Una la describía como si fuera un paisaje pintado en un gobelino, es decir, plano, chato. Y ambas coincidían en el hecho de que no había brisa, los árboles no se movían, no vieron pájaros, no había ninguna forma de vida diferente a ellas dos, exceptuando pues a los que se encontraron en el camino. Y la otra decía que era como si todas esas imágenes tuvieran un movimiento, pero un movimiento que se diría era como movidos todos los elementos, como si estuvieran sacudidos por una fuerza extraña, pero no un movimiento natural, sino como cuando una cobija pintada, uno la sacude, la mueve, y entonces ve que se mueven, pero por el impulso de la tela en la que están pintadas. No cada una de esas piezas de manera autónoma. Cuando vas por una vereda y hay varios árboles y ventea, los árboles se mueven de manera distinta. Puede que se muevan en una dirección X porque es hacia allá, hacia donde las empuja el viento, pero la forma de moverse son diferentes entre uno y otro árbol. No, esto parecía uniforme como si estuviera sacudiendo, sí, como una especie de tapete. Y todo parecía irreal, muy chato. Entonces ellas se dieron a la tarea de investigar qué era lo que había ocurrido. Al final de cuentas académicas, entonces se dedicaron a investigar. Y por allá en 1902, Jourdain, que era además musicóloga, volvió e hizo el recorrido porque quería reconstruirlo. Y entonces caminando, llegando a donde supuestamente estaba el prado en el que estaba sentada la señora, ella sintió una vocinglería impresionante, una multitud, y todos, ella hablaba varios idiomas, entre ellos era maestra de francés. Oía hablando en francés, pero un francés antiguo, y oía el crujir de los vestidos antiguos, que tenían miriñaques y que tenían todos esos dobleces, y al caminar entonces el contacto entre un pliegue y otro producía un sonido especial. Se escuchaba ese sonido, se sentía la vocinglería y se sentía que estaban cantando y había un instrumento tocando. Ella miraba y no encontró nada, no había nadie, pero ahí estaban y estaba la música.
Eso fue ya en 1902 que ella regresó. Aquella historia que les estoy contando fue el 10 de agosto de 1901. Y se quedó pues más estupefacta todavía, porque supongo yo que al regresar ella y tratar de hacer el recorrido, pues pretendía revivir el momento, es decir, que fuera posible revivir ese momento. Y ese momento lo revivió, pero de otra manera, con esa multitud que venía atrás, con una tremenda vocinglería, hablando en francés antiguo. Pues volvieron y se juntaron y siguieron retomando datos, recabando, haciendo investigaciones en la Biblioteca Nacional de París, en contacto con muchos historiadores, entre ellos Julie Laverne, que escribió un libro llamado Los fantasmas del Trianon, o las leyendas del Trianon más bien. Y que en ese libro él reconstruyó el momento específico, el día específico, en que María Antonieta fue llevada de Versalles a París. Se asume que eso fue el 5 de octubre de 1789. Acuérdense que la revolución se había dado en julio y fue en octubre. Hasta ese momento la turba se había tomado a París, pero Versalles estaba a 20 kilómetros de distancia y por lo tanto los reyes seguían allí, nadie hasta el momento los había tocado, aunque sí prácticamente los tenían confinados, pero no los habían tocado en su persona. Pero ese 5 de octubre, de acuerdo con el relato que hace Laverne, fue el último día que María Antonieta estuvo en Versalles. Y que justamente, de acuerdo con la reconstrucción que hicieron ellas en compañía de otros investigadores, y de acuerdo con el relato de Laverne, ella estaba ahí tranquila, pues no tenía noción de lo que se le venía encima. Y resulta que el muchacho que les dijo a ellas, ved a la casa, vayan a la casa, al parecer era un mensajero que habían enviado desde Versalles, desde las Tullerías, para indicarle a ella que arreglara todo, que empacara lo que pudiera, porque la turba iba hacia Versalles e iban por ella, es decir, casi que se escabulleran de allí. Y los dos guardas, los que tenían la casaca verde y el sombrero de 3 puntas, pues el tricornio, estaban nerviosos porque estaban vigilando y ya les habían indicado que la turba venía. Vaudreuil, que de alguna manera estaba entroncado con la reina, al parecer como que tuvieron un affair, pero entonces ya tenía muy mal gusto, pues de acuerdo con la descripción que hacen del individuo, o era un tipo intrigante, algo así por el estilo. Él al parecer estaba a la expectativa de lo que iba a ocurrir para poder volarse. Toda esta reconstrucción la hace Laverne en su libro. Y cuenta que aquella niña que tenía 14 años, pues resulta que era la hija del jardinero y era una de las confidentes de la reina, o más bien confidente no, digámoslo compañía de la reina. Y que ese día justamente había estado con la reina. Y cuando ella regresaba, venía de estar con la reina María Antonieta. En esa reconstrucción ellas encontraron que no estaba el carruaje aquel, pero sí quedaban algunos de los, ¿esto cómo se podría llamar? Algunos de los elementos del carruaje semienterrados. El kiosco en el que se estaba sentado Vaudreuil no existía, ya ahí no estaba. El rancho aquel de la niña y la señora había cambiado de aspecto, ahora era una casa diferente, pero estaba exactamente en el mismo sitio. El puentecito que iba del barranco, de una punta a otra del barranco, no existía. Ni mucho menos esa pequeña cascada con piedras en el fondo muy bonita. Que aquella casa, junto a la cual estaba sentada la dama en cuestión, ya no existía. Pues ellas, después de tanta investigación, decidieron escribir un libro que se llamó La Aventura.
En ese libro, ellas consignan todo lo que vieron y sintieron en ese momento, en ese paseo de 1901. Obviamente que les cayeron encima, decían que estas son unas par de solteronas calenturientas, por decirlo de una manera coloquial. ¿Cómo van a hablar de eso si eso no existe? ¿Dónde está? No aparece por ningún lado. Pues ellas se metieron a la biblioteca y esculcaron y esculcaron y esculcaron hasta que encontraron un plano de cómo era Versalles en 1789. Una vez que encontraron este plano, guardado como un tesoro en la Biblioteca Nacional, empezaron a mirarlo y en efecto ahí estaban el kiosco, pues en ese diseño estaban el kiosco, la casa de la niña con la muchacha, de la niña con su supuesta mamá, creo yo. La disposición de la casa, aquella que tenía la terraza a donde no las dejaron entrar de punta a punta esa terraza, estaba ahí. El Petit Trianon que sigue ahí en pie estaba ahí. El sitio donde la señora estuvo sentada, ahora había un bosquecillo, pero antes ahí había como un espacio que le habían hecho especialmente a ella para que ella se sentara prácticamente en el césped a pintar, que era una de sus aficiones. Y en suma, todo eso que había ocurrido, tal como ellas lo describieron, el escenario se correspondía perfectamente con lo que ellas habían descrito de acuerdo con esa composición de ese diseño o de ese mapa de Versalles de 1789. Y entonces aquí se plantearon varias hipótesis. Y ellas mismas dijeron, bueno, lo que pudo haber ocurrido es que el 10 de agosto de 1792, recordemos que estamos hablando del 10 de agosto de 1901, del 5 de octubre de 1789, pero nos referimos a 1792 porque fue el día en el que María Antonieta tuvo que comparecer ante el Tribunal Revolucionario. Según la teoría de ellas, lo que pudo haber ocurrido es que en aquella sesión, en esa angustia tan impresionante que pudo tener María Antonieta en esa circunstancia frente a ese tribunal, pudo tal vez reconstruir en sus recuerdos lo que representaba y lo que era o lo que había ocurrido ese 5 de octubre de 1789 ahí en el Petit Trianon. Dicen ellas que probablemente cuando ellas van caminando en 1901, lo que hacen es que en esa energía y en ese recuerdo de María Antonieta se meten ellas y traspolan el tiempo y llegan allá. Decían que era una teoría muy loca. Yo la expongo tal cual leí en la exposición de ellas dos. Otros dicen que es una reverberación del tiempo, es decir, que llega una escena que se sobrepone sobre otra o una escena traída del pasado que se puede ver en el presente. Pero aquí se plantea otra inquietud. Si eso fue así, ¿cómo ellas pudieron hablar con aquellas personas que estaban ahí? Pero al hablar con ellas, las otras ni siquiera le respondieron a ellas, sino que era casi como de una manera muy ambigua lo que decían. Pues de acuerdo con estos estudios, afirman que simplemente ellos, los que hablaron y los que hicieron señales de diversa índole, que ellas asumieron que era con ellas, que les estaban diciendo a ellas, no. Ellos estaban hablando entre ellos en aquel tiempo. No, ellas no tenían nada que ver, sino que se estaban diciendo cosas entre ellos. Ver a la casa, es probablemente lo que le estaba diciendo ese paje, que había sido enviado desde París de las Tullerías, le estaba diciendo era María Antonieta, ¡hey! A la casa, a empacar. Así las cosas, se supondría que entonces ellas fueron unas intrusas que llegaron a ese tiempo, a ese momento, pero que a la hora de la verdad, para quienes protagonizaban ese momento, ellas no existían. Era como si desde un ámbito
externo ellas pudieran estar observando toda la escena sin que ellas las vieran, como un testigo ático o como voyeristas, es decir, están viendo la escena, pero ellas no las ven, sino que simplemente se revive la escena. Esa es otra de las teorías que se ventilan en torno a este caso de la aventura. Y se plantea la otra posibilidad, y es que, imagínense ustedes, que regularmente cuando se dan estas incursiones, digámoslo de esa manera, estas incursiones en el tiempo y se encuentran escenas de determinada época, esto no le sucede a todo el mundo. Probablemente le sucede a personas que tienen una cierta capacidad, pongámoslo, mediúnica o no sé, extranatural o extrasensorial más bien, que tienen ciertas capacidades extrasensoriales y por lo tanto se pueden convertir como en una especie de receptores. Hay una fuente de emisión que es la escena misma que ellas están viendo. Pero para poder ver esa escena tiene que haber una antena. Y esa persona que tiene esa capacidad extrasensorial podría ser la antena que hace posible ver la escena. Esa es otra alternativa. De una u otra forma, es muy complicado decir si se puede viajar en el tiempo o no. Si recuerdan, en la transmisión que hice en directo yo contaba la historia de cómo estando yo en un balcón veía desde arriba 3 vías, un señor que iba a pasar, un carro que venía, otro que subía, y yo los estaba viendo en el presente a los 3, pero al mismo tiempo estaba viendo el futuro de los 3 y veía el pasado, porque veía el recorrido del carro que venía desde el fondo, y una vez que él discurre hacia acá, lo que quedó atrás es pasado, lo mismo que este otro, lo mismo que el señor que va caminando por la acera. Mientras va caminando, después de dar unos pasos, eso ya es pasado. Cuando se detiene y se pone frente a la calle para tratar de pasar es el presente. Pero yo veo lo que va a ocurrir porque es inminente. El carro viene a una buena velocidad, el que viene por una de las vías, el otro viene a una buena velocidad, el señor se dispone a cruzar y yo estoy viendo el futuro. El futuro es que probablemente dentro de él hay muchas alternativas, pero una de las alternativas es que se choquen o que el señor sea atropellado. Puede que no pase, puede que sí pase. Está dentro de la ley de posibilidades y por eso el futuro es incierto, porque puede tener muchos caminos, muchas alternativas. Pero en este caso, lo que yo estaba viendo era que el carro que venía allí, aquel que venía de acá y el señor que venía a pasar la calle, era muy probable que los dos carros se chocaran o uno de ellos eludiera al otro o pudiera frenar, o que el que venía directamente por la calle por la que iba a atravesar el señor, lo atropellara a él, porque él voltea, da un paso, baja la calle y vuelve y se sube. ¿Por qué se subió? No sé, porque no estaba viendo el carro que venía, ni el que venía por el costado tampoco veía ni al carro ni al señor, que en ese caso el señor, frente a aquel que viene por allí, había aquí como una especie de morrito que lo tapaba. El morro sobre el que hay un edificio, pero queda aquí como un antejardín altico, entonces él no podía ver aquel carro que venía allí. Pero no podía ver aquel otro porque se procedía de una curva que aparecía aquí. ¿Él por qué frenó? No lo sé. Luego intentó pasar. En esas el carro que venía, casi que se chocan, este aceleró y casi que coge al señor, el señor se tiró para atrás. Esto que estoy trayendo a colación aquí, que lo expuse en la transmisión en directo que hice, es para corroborar que puede llegar un momento determinado en que uno pueda ver todo completo, pasado, presente, futuro, lo pueda ver. Pero para poderlo ver tienes que estar en esa cuarta dimensión que es el tiempo. Se supone que es así. Y si puedes contemplarlo desde arriba, puedes contemplar todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo, que no está en pasado, ni en presente, ni en futuro. Es un eterno presente, está ocurriendo en este momento. Eso pudo haber sido lo que ocurrió cuando estas mujeres vieron esa escena en el Petit Trianon o en ese viaje que fue un viaje aparentemente en el tiempo. Ellas viajaron al tiempo.
Pero ¿y entonces por qué las escenas estáticas? Es decir, no se mueven los árboles, no hay pájaros, no hay viento, parece como un gobelino, todo es achatado, porque se está viendo ese prácticamente en 2 dimensiones, no en 3. Se ve achatado. De pronto es como el gobelino que ondea y todo se mueve al mismo tiempo, pero no un movimiento propio, sino un movimiento inducido por toda la escena en conjunto. Y ahí es donde queda la gran incógnita. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Y por qué Jourdain, cuando vuelve en 1902, escucha esa vocinglería, escucha la orquesta y escucha un montón de gente casi que cantando consignas en francés antiguo? Por eso decía al principio que esta es una de esas aventuras, como se llama el libro de ellas, que ustedes lo pueden consultar, en las que ya corroborado, porque aquellos que las atacaban, porque decían que eran calenturientas, unas solteronas calenturientas, que nada de lo que habían visto existía. Pero luego de que ellas traen ese plano y lo muestran, ve hasta aquí, 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 fue lo que nosotros vimos. Entonces tienen que creerles, les dieron credibilidad. Y por lo tanto, a partir de ese momento comenzaron a estudiar este evento. Y ahí es donde surgen todas estas hipótesis de las que estoy hablando. Pero nunca han encontrado una respuesta. ¿Qué fue lo que pasó? No se sabe. Lo que sí es cierto, que hubo una interacción de 2 épocas, con 2 mujeres que fueron protagonistas. Alguna de ellas era la antena que podía traer esa imagen del pasado para verla aquí, o simplemente aquel recuerdo, como decían ellas, de María Antonieta, estando ante el tribunal el 10 de agosto de 1792, tal vez ese recuerdo proyectó una energía impresionante que hizo posible que éstas vieran el 10 de agosto de 1901 eso que les estoy contando. Vaya uno a saber. Lo cierto es que si hay algún evento en el que efectivamente alguien asistió a una escena del pasado, fueron estas 2 mujeres, Anne Moberly y Eleanor Jourdain, 2 maestras inglesas. Les dejo la historia ahí porque creo que ya es suficiente. Y ustedes deciden si esta historia es lógica o ilógica. Ya ustedes sabrán qué conclusión sacan. Por ahora, muchísimas gracias y chao.